Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para una nueva entrega llena de chismes, análisis y sobre todo, mucha verdad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes, generando controversia y, seamos sinceros, muchísimo interés. Sí, hablamos de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero hoy no nos vamos a quedar en su sonrisa perfecta o sus abdominales de infarto. Hoy vamos a hablar de la controversia que lo rodea, del juicio que lo puso en el ojo del huracán y de las revelaciones que han sacudido su imagen pública. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme bien fundamentado y del análisis con perspectiva, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque aquí siempre les traigo lo mejor del espectáculo y las noticias más jugosas. Así que sin más dilación comencemos. Can Yaman, un nombre que resuena en todas partes. Desde su salto a la fama con series como Erkenci-Kuş, este actor ha logrado construir una legión de fans que lo siguen a donde vaya. Su atractivo innegable, su talento actoral y su carisma lo han convertido en uno de los rostros más populares de la televisión turca y, por supuesto, internacional. Pero detrás de la fachada de galán, se esconden algunas polémicas que han puesto en duda su imagen y han generado un debate intenso en las redes sociales. Una de las controversias más sonadas fue, sin duda, el famoso juicio al que tuvo que enfrentarse. ¿La razón? Declaraciones que fueron interpretadas como sexistas y misóginas. Para entender el contexto, debemos remontarnos a una entrevista que Can Yaman concedió en un programa de televisión italiano. En esa entrevista, el actor fue preguntado sobre la química que tenía con sus coprotagonistas femeninas en la pantalla. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, la respuesta de Can Yaman fue lo que desató la tormenta. El actor, en tono jocoso, insinuó que la química en la pantalla era consecuencia de la libido que compartía con sus compañeras. Estas declaraciones, como se pueden imaginar, no fueron bien recibidas por el público. Muchos consideraron que eran ofensivas, irrespetuosas y que reducían el trabajo de las actrices a una mera cuestión de atracción física. Las redes sociales se inundaron de críticas, acusando a Can Yaman de sexismo y de promover una visión superficial y denigrante de las mujeres en el mundo del espectáculo. La polémica fue tal que varias organizaciones feministas alzaron la voz exigiendo una disculpa pública por parte del actor. Pero la cosa no quedó ahí. Las críticas se intensificaron aún más cuando se filtraron supuestos mensajes de Can Yaman en los que utilizaba un lenguaje similarmente sexista y misógino. Estos mensajes, que nunca fueron confirmados como auténticos, contribuyeron a dañar aún más la imagen del actor y a alimentar el debate sobre su verdadera personalidad. La presión fue tan grande que Can Yaman se vio obligado a emitir un comunicado en el que se disculpaba por sus declaraciones, aunque negaba haber escrito los mensajes filtrados. Pero el daño ya estaba hecho. La polémica había escalado a tal punto que se presentó una demanda en contra de Can Yaman por difamación y por promover un discurso de odio hacia las mujeres. El juicio fue seguido de cerca por los medios de comunicación y se convirtió en un verdadero espectáculo público. Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas y testimonios que buscaban demostrar si las declaraciones y los supuestos mensajes de Can Yaman constituían o no un delito. Finalmente, después de varias semanas de juicio, el juez dictaminó que, si bien las declaraciones de Can Yaman habían sido desafortunadas y poco afortunadas, no constituían un delito de difamación ni promovían un discurso de odio. El juez argumentó que las declaraciones del actor se habían realizado en un contexto de humor y que no existían pruebas suficientes para demostrar que tenían la intención de dañar la reputación de las mujeres. Sin embargo, el juez instó a Can Yaman a ser más cuidadoso con sus palabras y a reflexionar sobre el impacto que sus declaraciones podían tener en la opinión pública. Le recordó que como figura pública, tenía una responsabilidad social y que debía ser consciente de que sus palabras podían ser interpretadas de diferentes maneras. Pero más allá del resultado del juicio, lo que realmente importa es el debate que se generó en torno a las declaraciones de Can Yaman. Este caso sirvió para poner en evidencia la necesidad de seguir luchando contra el sexismo y la misoginia en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. Demostró que a pesar de los avances que se han logrado en materia de igualdad de género, aún queda mucho camino por recorrer. La polémica también puso de manifiesto la importancia de ser responsables con nuestras palabras, especialmente cuando tenemos una plataforma pública.
Can Yaman aprendió de la manera más difícil que cada palabra que decimos puede tener un impacto, tanto positivo como negativo, en la vida de los demás. Y que, como figuras públicas, tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra voz para promover valores como el respeto, la igualdad y la tolerancia. Después del juicio, Can Yaman se mantuvo relativamente alejado de los medios de comunicación. Se dedicó a trabajar en nuevos proyectos y a tratar de reconstruir su imagen pública. Ha participado en varias campañas benéficas y ha mostrado un mayor compromiso con causas sociales. Parece que el actor ha aprendido la lección y está tratando de redimirse por sus errores del pasado. Pero, ¿ha logrado Can Yaman recuperar la confianza del público? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Lo cierto es que la polémica lo marcó para siempre y lo obligó a replantearse su forma de comunicarse y de relacionarse con los demás. Su caso es un ejemplo de cómo una simple declaración puede desatar una tormenta mediática y poner en jaque la carrera de un artista. Ahora bien, es importante señalar que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Can Yaman no es una excepción. Lo importante es que reconozca sus errores, que se disculpe sinceramente y que se comprometa a no repetirlos en el futuro. Si lo logra, podrá recuperar la confianza de sus fans y seguir adelante con su carrera. Y hablando de revelaciones impactantes, no podemos olvidar su relación, o mejor dicho, su ruptura con Diletta Leotta. Esa historia también tuvo lo suyo. Parece que el cuento de hadas que ambos vendieron a la prensa terminó de la manera más abrupta y, según algunos rumores, fue por presiones familiares y por la dificultad de mantener una relación tan mediática. Aunque ambos han mantenido silencio sobre los verdaderos motivos de su separación, lo cierto es que su ruptura sorprendió a muchos y generó un sinfín de especulaciones. Pero volviendo al tema central, la polémica del juicio y las declaraciones sexistas, creo que es importante que nos detengamos un momento a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos. Los medios tienen el poder de amplificar las voces y de influir en la opinión pública. Por eso es fundamental que actúen con responsabilidad y que eviten caer en el sensacionalismo y en la difamación. En el caso de Can Yaman, algunos medios se aprovecharon de la polémica para generar titulares llamativos y para aumentar sus niveles de audiencia. No se preocuparon por analizar el contexto de las declaraciones del actor ni por contrastar la información. Simplemente se dedicaron a alimentar el fuego y a crear una imagen negativa de Can Yaman. Esto no significa que los medios no tengan derecho a informar sobre las polémicas que rodean a las figuras públicas. Pero sí significa que deben hacerlo con objetividad, con rigor y con respeto. Deben evitar caer en juicios de valor y deben dar la oportunidad a los involucrados de defenderse y de dar su versión de los hechos. En definitiva, el caso de Can Yaman es un ejemplo de cómo una polémica puede afectar la imagen pública de un artista y generar un debate intenso en la sociedad. Nos enseña la importancia de ser responsables con nuestras palabras, de luchar contra el sexismo y la misoginia y de exigir a los medios de comunicación que actúen con objetividad y con respeto. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre la polémica que rodea a Can Yaman. Hemos hablado de su juicio, de sus declaraciones sexistas, de su ruptura con Diletta Leotta y del papel de los medios de comunicación en este tipo de casos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este rato conmigo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que se merecía el juicio al que tuvo que enfrentarse? ¿Creen que ha logrado redimirse por sus errores del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque aquí siempre les traigo lo mejor del espectáculo y las noticias más jugosas. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en la tormenta mediática, el caso Can Yaman desglosado asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más salseo por desmenuzar. Porque la historia de Can Yaman no termina con el veredicto del juez. La onda expansiva de la controversia sacudió no solo su carrera,
sino también la percepción que el público tenía de él, y dejó al descubierto las complejidades de la fama, la responsabilidad social y el poder devastador de las redes sociales. Asterisco asterisco más allá de la libido, el contexto perdido en la traducción asterisco asterisco. Es crucial analizar con mayor profundidad la famosa entrevista en la televisión italiana. Si bien la frase sobre la libido fue el detonante, es importante considerar el contexto cultural y el tono del programa. La televisión italiana, como muchas otras en el mundo, a menudo recurre al humor y a la exageración para entretener a la audiencia. La pregunta sobre la química entre Can Yaman y sus CEO protagonistas no era una pregunta seria y profunda sobre la técnica actoral, sino más bien una pregunta ligera destinada a generar titulares. Sin embargo, el problema no fue tanto la pregunta en sí, sino la respuesta de Can Yaman. Su insinuación, aunque quizás pretendía ser jocosa, resonó con un público cada vez más consciente de las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento y de la objetificación de las mujeres. En una era donde el movimiento almohadilla Metoo ha alzado la voz contra el acoso y la desigualdad, cualquier declaración que parezca trivializar o reducir a las actrices a meros objetos de deseo se enfrenta a una reacción violenta. Además, la traducción y la interpretación de las palabras de Can Yaman jugaron un papel importante. El lenguaje es inherentemente ambiguo y las sutilezas del humor y la ironía a menudo se pierden en la traducción, especialmente cuando se trata de un idioma diferente y una cultura diferente. Lo que pudo haber sonado como una broma inofensiva en italiano, pudo haber sido percibido como algo mucho más ofensivo en otros idiomas. Asterisco asterisco los mensajes filtrados, ¿verdad o fabricación? Asterisco asterisco. La controversia se intensificó con la aparición de supuestos mensajes de Can Yaman en los que utilizaba un lenguaje aún más explícito y misógino. Estos mensajes, que circularon rápidamente por las redes sociales, pintaban una imagen aún más negativa del actor y alimentaron aún más el debate sobre su verdadera personalidad. Sin embargo, la autenticidad de estos mensajes nunca fue verificada. No se sabe con certeza si fueron escritos por Can Yaman o si fueron fabricados para dañar su reputación. En la era de la desinformación y las noticias falsas, es fácil manipular imágenes y crear mensajes falsos que parezcan reales. La difusión de estos mensajes falsos es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para difamar y acosar a personas, especialmente a figuras públicas. La velocidad a la que se propaga la información en línea puede hacer que sea extremadamente difícil para las víctimas defenderse y limpiar su nombre. Asterisco asterisco el juicio, un escenario público de reputación y redención asterisco asterisco. El juicio al que se enfrentó Can Yaman fue un verdadero espectáculo público. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del proceso, desde la presentación de las pruebas hasta los testimonios de los testigos. El juicio se convirtió en un escenario donde se debatieron cuestiones importantes como la libertad de expresión, la responsabilidad social y el sexismo en la sociedad. Durante el juicio, la defensa de Can Yaman argumentó que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y que no tenían la intención de dañar la reputación de las mujeres. El actor se disculpó por sus palabras y expresó su arrepentimiento por el daño que habían causado. La fiscalía, por su parte, argumentó que las declaraciones de Can Yaman eran ofensivas y que promovían una visión superficial y denigrante de las mujeres. La fiscalía también presentó los supuestos mensajes de Can Yaman como evidencia de su actitud sexista. El veredicto del juez fue un punto medio. Si bien reconoció que las declaraciones de Can Yaman habían sido desafortunadas, dictaminó que no constituían un delito de difamación ni promovían un discurso de odio. El juez instó al actor a ser más cuidadoso con sus palabras en el futuro, pero no le impuso ninguna sanción legal. Asterisco asterisco la reconstrucción de una imagen dañada, un camino largo y difícil asterisco asterisco. Después del juicio, Can Yaman se enfrentó al desafío de reconstruir su imagen pública. Sabía que tenía que demostrar que había aprendido de sus errores y que estaba comprometido a cambiar su comportamiento. El actor se alejó temporalmente de los medios de comunicación y se centró en trabajar en nuevos proyectos. Participó en varias campañas benéficas y mostró un mayor compromiso con causas sociales. También se dedicó a mejorar su comunicación y a ser más consciente del impacto de sus palabras. Sin embargo, el camino hacia la redención no ha sido fácil. Can Yaman sigue siendo recordado por la polémica del juicio y algunas personas se muestran reacias a perdonarlo. A pesar de sus esfuerzos por cambiar su imagen, todavía hay quienes lo ven como un sexista y un misógino.
Asterisco asterisco el papel de los medios, información objetiva o sensacionalismo, asterisco asterisco. Como mencioné anteriormente, los medios de comunicación jugaron un papel importante en la controversia de Can Yaman. Algunos medios actuaron con responsabilidad y trataron de informar sobre los hechos de manera objetiva. Otros, sin embargo, se aprovecharon de la polémica para generar titulares llamativos y aumentar sus niveles de audiencia. Estos últimos recurrieron al sensacionalismo y a la difamación para crear una imagen negativa de Can Yaman. No se preocuparon por analizar el contexto de las declaraciones del actor ni por contrastar la información. Simplemente se dedicaron a alimentar el fuego y a crear una narrativa que atrajera al público. Esta falta de ética periodística es un problema grave en la sociedad actual. Los medios de comunicación tienen el poder de influir en la opinión pública y deben actuar con responsabilidad y respeto. Deben evitar caer en juicios de valor y deben dar la oportunidad a los involucrados de defenderse y de dar su versión de los hechos. Asterisco asterisco la ruptura con Diletta Leotta, un capítulo más en la saga asterisco asterisco. La ruptura de Can Yaman con Diletta Leotta añadió un capítulo más a la saga. La relación, que había sido ampliamente publicitada, terminó de manera abrupta y generó un sinfín de especulaciones. Algunos rumores apuntaban a que la ruptura se debió a presiones familiares, mientras que otros sugerían que la dificultad de mantener una relación tan mediática había sido la causa principal. Ninguno de los dos confirmó los motivos de la separación, pero lo cierto es que la ruptura sorprendió a muchos y generó aún más interés en la vida personal de Can Yaman. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, un futuro con mayor conciencia asterisco asterisco. El caso de Can Yaman es un ejemplo de cómo una polémica puede afectar la vida y la carrera de una persona. Nos enseña la importancia de ser responsables con nuestras palabras, de luchar contra el sexismo y la misoginia y de exigir a los medios de comunicación que actúen con objetividad y con respeto. Can Yaman aprendió una lección valiosa de esta experiencia. Se dio cuenta del impacto que sus palabras podían tener en los demás y se comprometió a ser más cuidadoso y consciente en el futuro. Aunque el camino hacia la redención no ha sido fácil, Can Yaman ha demostrado que está dispuesto a cambiar y a mejorar. Su caso es un ejemplo de que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Lo importante es reconocer nuestros errores, disculparnos sinceramente y comprometernos a no repetirlos en el futuro. Y ahora sí, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo extendido. Espero que les haya gustado y que hayan podido reflexionar sobre este tema tan complejo y controvertido. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Los quiero mucho. Chao, chao.